Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, muy buenas tardes para los que estamos en el otro uso horario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión una vez más, que bueno, es siempre un éxito todas las personas que nos siguen y luego incluso las que por cuestiones de horario o por otros motivos no pueden seguirnos, lo hacen a través del post que publicamos y de la grabación del vídeo. Así que nada más, simplemente dar la palabra a Juan Ángel Pollatos, director y fundador de Voluntare y una persona con muchísima experiencia en el voluntariado corporativo. Juan Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenos días. Agradecer vuestra presencia y ya simplemente un minuto para explicar qué es Voluntare para aquellos que es la primera vez que participáis en estos seminarios que empezamos a ponerlos en marcha pues a finales de marzo y que todos los lunes por la tarde hasta ahora fiel compartimos distintas experiencias y distintas maneras de entender el voluntariado corporativo. Hoy vamos a hablar sobre la estrategia, ¿no? Y por qué es tan importante el voluntariado corporativo, más en este caso desde la perspectiva de las organizaciones de voluntariado. Contamos para ello con dos personas, yo creo que fantásticas, que representan a dos socios de la red voluntaria y que van a poder darnos una visión muy apropiada de por qué apostar por el voluntariado corporativo. Estamos hablando de Belén Gómez, es coordinadora de participación voluntaria de la Fundación Tomillo y atesora pues más de 15 años, ¿no? de experiencia en la promoción del voluntariado, en la gestión del voluntariado, y por otro lado Miguel Díaz, que es director del Servicio de Voluntariado y Ocio de la Fundación Manantial, también con más de 15 años de experiencia, y es miembro además de la dirección de FEBOCAM y responsable del grupo de trabajo de voluntariado corporativo, con lo cual tenemos, yo creo que dos personas perfectas para darnos esa visión. Muy rápido, lo que hacemos en Voluntare como tal es un gran think tank donde tanto empresas como entidades de voluntariado trabajan juntas desde hace 10 años. Este año celebramos de hecho nuestro 10º aniversario, nuestra década, trabajando intentando que cada vez haya más empresas y más ONGs que trabajen juntos y que desarrollen juntos programas de voluntariado y que esos además sean de la mayor calidad posible y de mayor impacto. Y a partir de ahí generamos todo tipo de conocimiento, herramientas, formación, grupos de trabajo, así que a vuestra disposición para que os registréis en la web y recibáis toda la información de lo que hacemos. Yo por mi parte, si os parece, damos paso a Belén, que va a hablarnos de la visión del voluntariado corporativo que tienen en Tomillo. Belén, cuando tú quieras. Muy bien. Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros a todos y quería agradecer a Juan Ángel y al resto del equipo de Voluntare, a Felina, a Benedetta y a Marcos esta iniciativa de los webinarios, que son todo un estímulo en estos tiempos de confinamiento. Para quienes no conozcáis a Fundación Tomillo, porque veo que hay gente de fuera de Madrid, incluso de fuera de España, presentaros brevemente la Fundación. La Fundación surge en el año 83, en 1983, y surge en el sur de Madrid, donde todavía estamos ubicados, en una zona que tiene unas características socioeconómicas de especial dificultad. Y surge con el objetivo de ayudar a los niños, a los jóvenes, a sus familias y a sus comunidades a mejorar sus vidas y sus entornos, ¿no? Su comunidad también, ¿no? Y lo hace fundamentalmente a través de la educación, a través del empleo y a través de la formación, ¿no? Entonces, habiendo presentado a la Fundación, me gustaría compartir con vosotros un poco, bueno, pues cómo entendemos el voluntariado corporativo. Bueno, la primera pregunta que podemos hacernos es cómo surgen las oportunidades de voluntariado, ¿no? Y desde dónde surgen, ¿no? Y la manera en que enfocamos esto es desde una buena escucha y desde un buen entendimiento, ¿no? Por todas las partes implicadas, por parte de las entidades sociales, en este caso la Fundación, por parte de las empresas y también ese entendimiento mutuo, ¿no? Desde las entidades sociales tenemos que hacernos una pregunta que es cómo encaja el voluntariado corporativo en el diseño de nuestros programas, en el diseño de nuestros proyectos, ¿no? Tiene que estar pensado desde los objetivos, desde el qué queremos hacer y qué alianzas necesitamos tejer para llegar a lo que queremos, ¿no?
y también desde la propia revisión de la práctica diaria, desde la propia evaluación de nuestros proyectos, podemos detectar algunas áreas de mejora, algunos aspectos que no están suficientemente cubiertos, a dónde nos gustaría llegar mejor, con más medios, con más expertise, con más oportunidades, y podemos cubrirlo a través del voluntariado corporativo, ¿no? Desde las empresas también tenemos que hacer esta pregunta compartida, ¿no? Un poco entender cuáles son las fortalezas de las empresas con las que vamos a tejer una relación de este tipo, entender también cuál es su core business que pueden aportar, cuál es su estrategia, en qué momento están, ¿no? Qué expectativas tienen con respecto a esta relación de voluntariado corporativo. Pero también creo que es importante el dejarnos sorprender, ¿no? El entender las empresas como algo más que profesionales, ¿no? Entender que las empresas están formadas por personas y como tales tienen una serie de inquietudes, tienen una serie de talentos que pueden poner al servicio de los proyectos en los que colaboramos. Y si entendemos esto, detectamos muchas cuestiones que en una primera lectura no podríamos haber pensado, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, una empresa tecnológica de tamaño medio con la que estamos empezando a colaborar. En las primeras conversaciones, lo primero que se pone sobre la mesa son posibilidades de colaboraciones muy ligadas a su línea de negocio, pero enseguida detectamos que, por ejemplo, la Project Manager con la que nos coordinamos de manera más estrecha tiene a nivel personal una inquietud que es la escritura y ha escrito 2 libros y es un tema que le motiva especialmente, ¿no? Y esto encaja perfectamente con una necesidad que ha detectado nuestro equipo de formación profesional básica en nuestros jóvenes, que es la de trabajar con ellos cuestiones muy ligadas a lectoescritura, a habilidades básicas, a competencias básicas y también un poco más allá de estas habilidades de comunicación escrita, cuestiones que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con salir fuera de la caja, que tienen que ver con la seguridad personal, ¿no? Y todo esto se puede trabajar a través de un taller de escritura creativa, ¿no? Y montamos un taller de escritura creativa y un concurso de relatos, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre también otro caso, una profesional de una empresa con conocimientos muy sólidos de SAP, de la herramienta SAP, con conocimientos muy sólidos también de lo que es el proceso de implantación de una herramienta de este estilo en una empresa. Y empezamos a colaborar con ella en estos términos, ¿no? En masterclasses muy ligadas a la herramienta SAP, ¿no? Esta persona tiene una inquietud que es el tema del mindfulness. Ella practica en su día a día mindfulness y enseguida vemos que esto tiene también su interés, ¿no? Que de alguna manera las personas a las que formamos, nosotros siempre decimos que queremos formar de manera integral, no solo en competencias técnicas, sino también en competencias blandas, y que esta competencia, ¿no? Más de tipo intrapersonal y de gestión emocional, puede ser muy inteligente trabajarla también con esta voluntaria, ¿no? Y es una de las líneas que abrimos, ¿no? Por ejemplo, el tema de mindfulness ligado a procesos formativos. En cualquier caso, no todo tiene cabida o no todo llega en un buen momento o no tenemos capacidad muchas veces para absorberlo todo, ¿no? En estos casos es muy interesante el trabajo en red, ¿no? El poder reconducir o canalizar cuando es necesario, pues, por ejemplo, hacia FEBOCAN, que puede en un momento dado detectar qué entidad de las que estamos en FEBOCAN puede ser más adecuada para trabajar con una empresa que ya tiene una inquietud más o menos dibujada. Y a veces ocurre un poco a la inversa, ¿no? Que son las redes o las plataformas las que nos hacen llegar pues esas inquietudes de alguna empresa que quiere iniciarse en temas de voluntariado corporativo y a la que nos dirigen, ¿no? Pues porque cree que puede ser un paternariado interesante, ¿no? El de Tomillo con esta entidad, ¿no? Comentaba FEBOCAN, pero puedo pensar también en Haces Falta y en la Fundación Hace Posible, por ejemplo, que tiene un servicio también de consultoría estratégica, de asistencia técnica para empresas, también Voluntare, con iniciativas como el punto de voluntariado, Forética, con la iniciativa de Give and Gain, por ejemplo, son recursos interesantes en este sentido. Pensando un poco en tipologías de proyectos, me parecía que quizás como una manera de representar gráficamente la clasificación más general de los proyectos de voluntariado corporativo,
Podríamos partir de la que representa Fundación Haz lo Posible, ¿no? que distingue con dos ejes, de acuerdo con el eje de conocimiento mutuo entre la empresa y la ONG, y por otro lado también teniendo en cuenta lo integrado que está el voluntariado corporativo en el negocio, 4 grandes escalones, ¿no? En un primer escalón estaría el voluntariado de sensibilización, a continuación el voluntariado de acompañamiento, después un voluntariado más basado en habilidades y por último un voluntariado de innovación social. Vamos a ver cada uno de ellos y algún ejemplo que yo creo que al final es lo que más enriquece, ¿no? Lo que más puede interesar. Sobre el voluntariado de sensibilización, ¿no? O sea, lo que persigue el voluntariado de sensibilización al final es despertar la conciencia y el acercamiento a un colectivo, ¿no? El colectivo puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, el de los menores no acompañados. Nosotros trabajamos con menores no acompañados y somos muy conscientes de muchas veces qué imagen despierta en nuestros interlocutores cuando hablamos de menores no acompañados, ¿no? Y muchas veces el diseño de las actividades que planteamos, pues por ejemplo, una merienda compartida con nuestros menores, tiene como objetivo simplemente desmontar ciertos mitos, ¿no? Puede haber la idea de que los menores no acompañados, bueno, pues que van vagando por la ciudad, que destrozan mobiliario urbano, que pueden ser peligrosos, que se drogan, ¿no? Pero nosotros conocemos también otra realidad, que son menores, que se han enfrentado a situaciones muy difíciles en su vida y que están aquí en España con nosotros con un proyecto personal de crecimiento, de integración, que estudian por la mañana para aprender el castellano, para sacársela ESO y que por la tarde con nosotros están haciendo una formación orientada hacia el empleo, ¿no? Por ejemplo, en el sector de hostelería, ¿no? Y estos menores son los que van a elaborar una merienda y la van a servir y van a compartir ese momento con voluntarios, ¿no? Si conseguimos simplemente este acercamiento, para nosotros está logrado el objetivo de la actividad, ¿no? El voluntariado de sensibilización puede tener lugar también con actividades más largas y que incluso implican a un equipo de voluntarios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una salida de ocio o tiempo libre a la sierra, por ejemplo. Sería un ejemplo también de voluntariado de sensibilización. El voluntariado de acompañamiento, que es el siguiente escalón, va un poco más allá, ¿no? El voluntariado de acompañamiento no persigue solo el acercar a un colectivo, sino el comprometer con ese colectivo, ¿no? Un voluntariado de acompañamiento puede ser, por ejemplo, un refuerzo escolar, ¿no? Y yo me comprometo durante un trimestre a, después de clase, reforzar con algunos alumnos que lo necesitan algunas materias con las que tienen alguna dificultad. Este es un voluntariado también que tiene mucho interés para nosotros. En un siguiente nivel estaría el voluntariado basado en habilidades o competencias, el Skill-Based Volunteering. Este tipo de voluntariado está más focalizado en las competencias técnicas de los voluntarios, ¿no? Estas competencias pueden ser blandas. Antes poníamos el ejemplo de esta voluntaria que no solo enseña SAP, sino que también enseña Mindfulness, o pueden ser competencias muy ligadas a contenidos profesionales, ¿no? Un proyecto que tenemos nosotros en este momento, en esta línea, es con una de las grandes empresas del sector energético en España, aportando a los voluntarios aquello de lo que más saben, que al final es, en nuestras formaciones de electricidad, píldoras formativas sobre contenidos como la seguridad en el suministro eléctrico, como la gestión medioambiental, como el cambio climático, la atención al cliente. Este es un ejemplo de un proyecto de este tipo, ¿no? Y por último estaría el voluntariado de innovación social o de mayor impacto, ¿no? Que sería un voluntariado en el que se pone al servicio de la entidad aquello que más se puede aportar a nivel de estrategia, a nivel de resolución de retos que se ponen encima de la mesa, ¿no? Un reto puede ser el que se enfrenta en esos momentos, por ejemplo, el cómo tecnologizar más la entidad, ¿no? Y este reto se responde desde el mundo de la empresa porque se puede aportar una mirada desde fuera, ¿no? Una mirada con cierta distancia, que es lo que permite en un momento dado esta innovación social, ¿no? Es de ir un poco más allá de lo que ya conocemos y venimos haciendo y se nos queda un poco corto para según qué metas nos dibujemos, ¿no?
Y este proceso es un proceso win-win, ¿no? Es decir, la entidad recibe mucho, pero también la empresa se lleva, porque también en enfrentar retos sociales hay un cambio de paradigma que puede ser muy interesante para llevar luego al negocio y, por ejemplo, diseñar productos o servicios más inclusivos, ¿no? O más accesibles para todos, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, cuando conseguimos que se impliquen en acciones de voluntariado, bueno, puestos de mandos intermedios, incluso altos directivos, se está mandando también un mensaje de coherencia y de apuesta por el voluntariado corporativo que llega a toda la plantilla, que llega a todo el personal, ¿no? Sobre esta tipología general se podrían atravesar otras, ¿no? Que yo creo que sería interesante también para poder ilustrar con algún ejemplo, ¿no? Podemos distinguir también un voluntariado puntual o continuo. Por ejemplo, en el caso de un voluntariado basado en competencias, podemos pensar en el trabajo con una serie de emprendedores a los que estemos acompañando en nuestros proyectos de emprendimiento. Y este acompañamiento en proyectos de emprendimiento con nuestros usuarios puede ser con una actividad puntual, como una jornada de presentación de sus ideas de negocio, en la que van haciendo sucesivamente distintos elevator pitch y van recogiendo ese feedback sobre profesionales del mundo de la empresa que están en el día a día con ideas de negocio, ¿vale? Esto sería un voluntariado puntual, o puede ser un voluntariado continuado. Y en este caso, pues a lo mejor se establece una relación de mentoría entre un voluntario y uno de nuestros jóvenes emprendedores. Es un voluntariado más sostenido en el tiempo y a lo mejor se puede establecer un compromiso de 1 año, de 6 meses, más o menos, ¿no? Bueno, el voluntariado puntual puede parecer a veces que tiene menor impacto, pero no nos equivoquemos, no siempre es así, ¿no? Una actividad, por ejemplo, de voluntariado puntual, como puede ser charlas de mujeres que están trabajando en el sector tecnológico, puede dejar mucha huella a nuestras chicas, puede despertar muchas vocaciones STEM en mujeres, ¿no? Que normalmente se sienten menos inclinadas a determinado tipo de sectores o de profesiones porque se ven poco reflejadas en este tipo de puestos, ¿no? Yo creo que es interesante, por tanto, valorar el impacto que pueden tener este tipo de actividades, ¿no? Una dimensión más que podríamos cruzar con este tipo de programas que hemos visto sería las modalidades presenciales o online, ¿no? Tenemos actividades que hemos hecho tradicionalmente como refuerzo escolar, una actividad de acompañamiento que comentábamos antes, que hemos hecho de manera presencial y que ahora las circunstancias que tenemos con el COVID nos obligan a hacerlo de manera online, ¿no? Y cada vez estamos valorando más este tipo de retos que nos plantea el COVID como oportunidades también de cara al futuro, ¿no? Por la disponibilidad de ambas partes, por ejemplo, ¿no? Es una derivada que estamos considerando como muy interesante también. El COVID nos ha obligado a esto, ¿no? Nos ha obligado a también incluso actividades que estaban diseñadas inicialmente de manera presencial y que pensábamos que tenían poco sentido de otro modo, hacerlas con esta modalidad y sorprendernos de los resultados, ¿no? Otra dimensión que podemos cruzar con las anteriores sería el voluntariado de una empresa en concreto y un voluntariado corporativo multiempresa, ¿no? Nosotros este modelo lo utilizamos, por ejemplo, en nuestras jornadas de orientación. Las jornadas de orientación tienen lugar en el último tramo del curso académico con los alumnos que van a acabar ya un ciclo formativo, ¿vale? Alumnos de segundo curso de nuestra formación profesional básica o de segundo curso de nuestra formación profesional de grado medio, y que el siguiente paso que tienen es, si no deciden seguir estudiando, el salir al mercado laboral, ¿no? En las jornadas de orientación lo que hacemos es entrenarles en procesos de selección. Y este entrenamiento en procesos de selección lo hacemos con la colaboración de voluntarios de distintas empresas, ¿no? Y además, incluso en muchos casos, voluntariado individual o voluntariado clásico, ¿no? Esto nos permite llegar a en torno a 200 alumnos de distintas especialidades. Voluntariado corporativo está, por un lado, haciendo simulaciones de entrevistas individuales y, por otro lado, dinámicas de selección grupales, ¿no?
con nuestros alumnos de electricidad, de administración, de informática, ¿vale? Bueno, en cuanto a aportaciones del voluntariado corporativo, ¿no? La primera aportación que quiero tener presente, me parece importante empezar por ahí, es sobre los beneficiarios, ¿no? Sin duda, sobre las personas con las que trabajamos. Para nosotros esto tiene que estar siempre desde el inicio, ¿no? Cuando empezamos a dibujar colaboraciones, ¿no? ¿Qué aportaciones o qué beneficios tienen para nuestros usuarios? El primero de ellos es que da un plus a sus procesos, ¿no? Da un plus de calidad, ¿no? El que un alumno de hostelería tenga una masterclass, una píldora formativa sobre el latte art, esta técnica, ¿no? Para hacer dibujitos en la espuma del café, por parte de un profesional de un grupo puntero en hostelería, sin duda está enriqueciendo mucho su proceso formativo, le está dando mucho valor, ¿no? ¿Qué más cuestiones aporta el voluntariado en nuestros itinerarios, ya sean de empleo, ya sean de formación? Conecta con otras realidades, ¿no? En el caso de nuestra formación, está abriendo con el entorno del centro educativo, está abriendo al mercado laboral, a lo que se pide, a las tendencias, a la actualidad. Y esto prepara para procesos posteriores, ¿no? Prepara a nuestro alumnado, por ejemplo, para sus prácticas no laborales, les prepara también para la búsqueda de empleo, para el mantenimiento en el empleo, incluso para el emprendimiento, ¿no? Por otro lado, nosotros trabajamos, os comentaba antes, con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Para estas personas, otra aportación clave del voluntariado corporativo es facilitarles otras figuras de referencia. Otras figuras de referencia más allá de las de la familia, de la de los amigos, o incluso en otra esfera de relación, la del centro educativo, otras figuras con las que se relacionan como trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Está siendo una oportunidad de acercarse a distintos niveles de relación, a distintas entornos, ¿no? También de familiarizarse con otras formas de comunicación, etcétera, etcétera. Les genera distintas expectativas, un horizonte aspiracional distinto, más amplio, ¿no? Beneficios también para el voluntario, sin duda, ¿no? El primero de ellos es la motivación y la satisfacción personal y el bienestar, ¿no? El sentimiento de aportación, ¿no? Por otro lado, también el crecimiento personal, ¿no? La sensación de que soy más consciente de determinadas realidades que antes se me podían pasar desapercibidas o de las que era poco consciente, ¿no? La sensación, pues esto, ¿no? De estar contribuyendo de alguna manera a un bien común que va más allá de mi propia actividad en el día a día, ¿no? También es un elemento que mejora la empleabilidad de la persona voluntaria, ¿no? Mejora la empleabilidad porque hace currículum, porque es valorado tanto en la empresa como posteriormente si va a haber un cambio profesional, en un proceso de selección, etcétera, etcétera. Otra aportación desde el punto de vista de la entidad, desde el punto de vista en este caso de la fundación, ¿no? A nosotros nos permite darnos a conocer, dar a conocer nuestra actividad, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos. Permite también, o es un ejercicio de transparencia y es un ejercicio también, pues esto, ¿no? De que haya una comunicación de ida y vuelta y unos procesos de intercambio de ida y vuelta. Y de alguna manera, en muchos casos, también puede ser una manera de incrementar nuestra base social. Para nuestros profesionales, cuando hablo de la entidad hablo también de los profesionales que la componen, es una oportunidad de intercambio de ideas y en muchos casos incluso de actualización, ¿no? Estaba pensando en un proyecto que tenemos ahora de tipo tecnológico que se ha trabajado particularmente con nuestro profesorado de formación reglada. Ha sido la construcción de un escape room, de una prueba de escape room con componentes tecnológicos, ¿no? Para parte de nuestro equipo ha sido la primera vez que trabajaban con realidad virtual y con realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? Y esto ha sido posible gracias a voluntarios bueno, pues que están en el día a día con elementos tecnológicos, ¿no? Y que les acompañan en este proceso de perder el miedo a estos elementos, ¿no? Y luego poderlos aplicar en la intervención que hacemos con nuestros jóvenes, ¿no? Y es una manera también de motivar, de comprometer en la práctica diaria, ¿no?
¿Qué más cuestiones? Desde el punto de vista de la empresa, ¿no? ¿Qué aporta a la empresa también, ¿no? Desde luego es una oportunidad de posicionarse, de ser un referente, ¿no? Y eso también tiene su interés. Genera clima laboral, sentido de pertenencia, de identidad, ¿no? De satisfacción también, ¿no? Desarrolla competencias. Esto se ha estudiado con grupos experimentales, grupos que han pasado por experiencias de voluntariado corporativo frente a grupos control que no lo han pasado, y con mediciones, evaluaciones basadas en mediciones ex ante y en mediciones ex post, la experiencia de voluntariado corporativo, ¿no? Y se ve que, sobre todo para experiencias de voluntariado pues, que tienen una cierta duración, en torno a las 20 horas o algo más de 20 horas, sobre todo si estas se distribuyen a lo largo de un periodo de tiempo, pues de 1 mes y medio o 2 meses, hay incrementos en las competencias que se ponen en práctica. ¿En qué competencias? Pues va a depender un poco de cada actividad de voluntariado, ¿no? Yo creo que hay algunas que son comunes a cada una, prácticamente a cada una de las actividades que se desarrollan, como la parte esta de empatía, o de escucha activa, ¿no? De repente me relaciono con perfiles distintos a los de mi día a día y esto me obliga a abrirme de otra manera y a entender unos códigos de comunicación distintos, ¿no? Pero dependiendo de la actividad se puede desarrollar también, por ejemplo, la flexibilidad, la adaptación, el salir de la zona de confort, sobre todo si las actividades de voluntariado están fuera de las actividades de mi día a día profesionales, ¿no? ¿Qué otras competencias? Pues, por ejemplo, la proactividad, ¿sí? Sería otra de las que se desarrolla, el liderazgo también, sobre todo en determinado tipo de experiencias de voluntariado en las que la empresa promueve que el voluntario se implique con la entidad social desde el inicio, incluso desde el propio diseño de los proyectos y desde la presentación de un proyecto a una convocatoria y después durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Implicando a otros voluntarios, acompañando en la ejecución, etcétera, ¿no? Esto es una manera también de favorecer este liderazgo y que los voluntarios también se conviertan a su vez en agentes de cambio, ¿no? Otra aportación del voluntariado corporativo desde el punto de vista de la empresa serían las oportunidades que abre para relacionarse, ¿no? Para relacionarse con otros departamentos distintos a aquellos con los que me coordino en mi día a día. Incluso en muchos casos se promueve el que participen en actividades de voluntariado no solo trabajadores, sino también prejubilados o jubilados, incluso familiares, proveedores, clientes, ¿no? Entonces amplía todavía más el ámbito de relación del trabajador voluntario en este caso. Pero los beneficios del voluntariado corporativo van más allá de estos agentes directos, del beneficiario o el usuario de la entidad social, del voluntario, de la propia entidad de referencia y de la empresa, ¿no? Van a un nivel de sociedad, ¿no? Ayuda a romper estereotipos mutuos, ayuda también a acercar realidades, ¿no? Y en muchos casos este acercamiento de realidades es en un sentido literal, totalmente, ¿no? Cuando nuestros participantes salen del centro educativo y se van a Distrito T, en el norte de Madrid, no solo están saliendo de Carabanchel o de Usera, sino que están atravesando la ciudad y están llegando a una zona empresarial a la que de lo contrario no tendrían acceso, ¿no? Y este proceso se puede dar también a la inversa. Muchas veces son los voluntarios, y la mayor parte de las veces es así, son los voluntarios los que acuden a nuestro centro, ¿no? Y lo mismo, o sea, seguramente si no fuese por esta actividad de voluntariado no habrían estado nunca en San Isidro o en Orcasitas, ¿no? Por ejemplo. Sensibiliza, ¿vale? Sensibiliza ya no solo a quienes están directamente en esta actividad, sino también a su entorno de relación, a los amigos, a los otros compañeros de trabajo que todavía no han tenido esa inquietud o no han podido sumarse a las actividades de voluntariado, a sus entornos de relación en sentido amplio. Esto es toda una onda expansiva, ¿no? la que tiene este fenómeno, ¿no? Y todo esto va generando este tejido social, ¿no? y esta estructura, ¿no? Que hace también que seamos como sociedad
más cohesionada, ¿no? Bueno, quedo pendientes de preguntas al final, ¿verdad, Marcos? Y doy paso a Miguel Díaz Caballera, que comparte un poco más la parte que tiene que ver con toda la planificación y toda la parte de herramientas de gestión. Pues muchas gracias, Belén, estupendo. Miguel, te damos... Gracias. Te damos acceso para que puedas compartir. Gracias, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, buenos días y buenas tardes a los oyentes. En primer lugar, pues nada, agradecer la invitación y el poder compartir con vosotros, pues bueno, estos espacios que creo que son muy interesantes y que ayudan a seguir avanzando, ¿no? en este área del voluntariado corporativo. Por situar un poco, yo trabajo en Fundación Manantial, que somos una entidad que tiene por misión la atención integral a personas con problemas de salud mental. Llevamos desde el año 95 trabajando en este ámbito. Y luego, además, como bien habéis dicho al principio, Juan Ángel, estoy dentro de FEVOCAM, que es la plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, donde tenemos un grupo de voluntariado corporativo y, bueno, tratamos de abordar este tema desde el punto de vista de las entidades de acción voluntaria, con ánimo de profundizar y de que el voluntariado corporativo se parezca lo más posible al voluntariado ordinario, ¿no? Que estemos todos en el mismo barco, que creo que es lo más interesante. Bueno, os voy a compartir una presentación que he preparado. A ver, aquí está. Bueno, yo hablaré más de la planificación del voluntariado corporativo, bueno, desde el punto de vista de las entidades, como un poco los pasos que tenemos que dar, los pasos que hay que seguir para hacerlo, o que creemos que sería interesante seguir, ¿no? En primer lugar, para poder planificar un voluntariado de este tipo, bueno, necesitamos, como bien ha dicho Belén, reflexionar, ¿no? Saber dónde estamos, qué queremos conseguir y, bueno, las líneas estratégicas que queremos abordar con esto. Muchas veces entidades o a nosotros mismos nos ocurría que te surge la oportunidad de colaborar con una empresa, pero no tienes nada preparado, ¿no? Esto es algo similar cuando buscas voluntarios de manera ordinaria y no tienes actividades en las que puedan participar, ¿no? Si no está preparado la entidad, pues bueno, al final esta relación no resulta útil, no resulta provechosa para ninguna de las partes, porque el voluntario no va a saber qué hacer y tú no vas a saber dónde acogerle. Entonces, es importante tener esta reflexión. Luego hay que asignar, tanto en las ONGs como en las empresas, un departamento. Un departamento, alguien, un espacio donde se aborde este tema del voluntariado corporativo y de donde se asuma. Y evidentemente dentro de ese departamento, pues una persona responsable o equipos responsables, ¿no? Que son los que van a poder en todo momento pues marcar el pulso de la relación con la empresa, tener también el contacto con los proyectos de la entidad. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Manantial, este responsable que coincide que está dentro del departamento de voluntariado, ¿no? A veces no tiene por qué ser así. Sí. A mismo. Ah, Continúa. Sí. Como decía, pues eso, tanto en las empresas como las ONGs, yo creo que a veces esto de la responsabilidad social corporativa o del voluntariado corporativo, a veces no se tiene claro dónde cae, ¿no? Nos encontramos que cae en comunicación, en recursos humanos, etcétera, ¿no? Pues en las entidades sociales creo que igual, ¿no? Que hay que pensar desde dónde tiene que abordarse y quiénes van a asumir esto, ¿no? Y creo que así puede funcionar mejor. Bueno, nada, por repasar un poco, para tener ese primer contacto, para poder generar esa oportunidad que comentaba Belén,
pues bueno, creo que lo más sencillo es mirarnos a nosotros mismos como entidad, ¿no? Ver qué grupos de interés tenemos a nuestro alrededor, nuestros propios beneficiarios, sus familiares, los proveedores que tenemos en nuestra entidad, bueno, los stakeholders que están girando en torno a la entidad, ¿no? Estos son los que van a poder tener en un primer momento capacidad de compartir sus iniciativas con nosotros, pues porque ya hay una relación previa, ¿no? Posteriormente, pues efectivamente podemos seguir avanzando y encontrar otros lugares donde acceder a convocatorias, a redes de empresas o a redes de entidades de acción voluntaria, diferentes lugares. En ese primer contacto, que también lo comentaba Belén, que es importante en todo momento la transparencia y dejar claro cuáles son las necesidades de cada una de las organizaciones que están en ese momento, ¿no? Dejar claro cuál es la manera que nos mueve a hacer ese voluntario corporativo. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, en Manantial, un peso específico muy importante del voluntariado con empresas es precisamente la sensibilización, o sea, que se conozca la realidad de las personas con problemas de salud mental, que es muy desconocida y además hay muchas ideas erróneas, prejuicios que no les ayudan en nada para su avance, ¿no? Y bueno, tener claro esto en un primer momento yo creo que va a ser más fácil para poder continuar en una relación y además conseguir una alianza a largo plazo, ¿no? Luego, creo que las empresas y las entidades a veces hablamos lenguajes diferentes en determinados momentos, ¿no? Tanto las propias ONGs tienen su manera de expresarse con programas de intervención, con muchas siglas en ambos lados y creo que hay que intentar adaptarse y ser flexibles en la comunicación, ¿no? Y esto hay que saberlo también, hablar el mismo idioma. Luego, es interesante tener un programa por escrito donde reflejemos qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir, en sintonía con esas líneas estratégicas. Y luego de ese programa se desprenderán diferentes proyectos que se irán adaptando y se irán abordando en función de las oportunidades que nos surjan o de las empresas con las que vayamos contactando o del avance que vayamos teniendo con esas empresas, ¿no? Para hacer ese programa y ese proyecto es igual que para cualquier otro programa u otro proyecto. Se trata de abordarlo todas las variables en esas preguntas que todos conocemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera, ¿no? Y tenerlo contemplado. Luego es posible que esto cambie de lo que tenemos sobre el papel a lo que se cristalice en la realidad, pues seguramente haya que adaptarse. Pero es importante, yo creo, partir de una idea. A la hora de llevarlo a cabo, hay que tener en cuenta, pues bueno, diferentes cuestiones que a priori pueden ser de perogrullo, cuestiones evidentes, como concretar muy bien los horarios, qué formación deben tener los voluntarios, si es que tienen que tenerla, porque muchas veces, en nuestro caso, siempre que intentamos, como os he dicho, conocer la realidad de este colectivo, y muchas veces preferimos que no haya unas ideas previas, más allá de te vas a relacionar con personas y bueno, hay que ser respetuoso, etcétera. Y bueno, pero a lo mejor en otros momentos sí que hay que tener una formación muy específica porque vas a tener una tarea concreta, van a dar un curso o van a compartir, bueno, determinada información, ¿no? Tener muy claras cuáles van a ser las funciones de esos voluntarios. A nosotros nos ha ocurrido en alguna ocasión bueno, muchas de las personas con las que trabajamos, la inmensa mayoría, tienen bastantes capacidades cognitivas y con lo cual tienen
posibilidad de mantener conversaciones, tener sus opiniones, etcétera. Y los voluntarios venir con una idea equivocada, ¿no? De esto, venir pensando que tienen que hacer labores más de, no tanto de acompañamiento, de dinamizadores de la actividad, sino de cuidadores, ¿no? Y bueno, esto es un error por parte tanto de la entidad como de la empresa, ¿no? Eso se suple con una buena formación y con un acotamiento de esas funciones, ¿no? Luego todas estas actividades tienen que estar acompañadas también de una documentación de tipo un compromiso de incorporación como voluntarios, un acuerdo entre la empresa y la ONG, dar de alta en un seguro, firmar unos consentimientos de imagen, etcétera, ¿no? Y todo esto hay que saberlo, no nos vamos a detener ahí. Luego también esa capacidad de adaptación que os decía antes, porque pueden surgir cualquier tipo de alternativas. Por ejemplo, tener eso, un plan alternativo en el caso de que hagamos una actividad al aire libre, o es un ejemplo, o en el supuesto de que ocurra algo durante la actividad, porque hayan venido menos voluntarios de los previstos o porque haya que mover el horario, pues tener esa capacidad también de mover la cintura y cambiar, ¿no? Luego, la evaluación. La evaluación debería darse durante el proyecto, al finalizar el proyecto y posterior al proyecto, como en cualquier otra actividad, ¿no? Debería estar ajustada a todos los actores que participan ahí. Por ejemplo, en nuestra entidad tenemos un modelo de cuestionario para voluntarios, otro modelo de cuestionario diferente para los beneficiarios, es decir, para los que reciben esa acción voluntaria, y un modelo para los coordinadores de la empresa, que da una información diferente. Es interesante ver estos cuestionarios, sobre todo, como os decía, este tipo de acciones muchas veces cambia la percepción de las personas voluntarias y ahí lo puedes ver, ¿no? En estas valoraciones cualitativas, ahí se expresan pensando que el trastorno mental, la enfermedad mental era una cosa, y cuando han compartido diferentes jornadas con nosotros, piensan otra muy diferente, ¿no? Y luego siempre que sea posible evaluar el impacto, porque creo que es lo que realmente interesa tanto a las empresas como las entidades. Es algo difícil de hacer, hay que invertir medios y tiempo para hacerlo, pero bueno, siempre que sea posible hay que investigar. Y luego también es importante, cuando acabe un proyecto o cuando acabe una actividad o demás, mantener una cierta continuidad. Tener, si queremos eso, que esa relación se convierta en una alianza a largo plazo, es importante darle un peso específico a la comunicación. Comunicar lo que estamos haciendo, hacer difusión, no solo externa en medios o en nuestra web y tal, sino interna también, ¿no? Entre nuestros propios empleados, entre nuestras propias personas beneficiarias, etcétera. Y luego también es interesante, cuando hay una colaboración de este tipo de responsabilidad social, tratar de aumentar lazos en otras áreas, que pueden ser áreas formativas, áreas como proveedores, áreas bueno, otras colaboraciones que van a hacer que esa relación pues sea mucho más fuerte, ¿no? Nos unamos por diferentes lugares. Recuerdo que con alguna empresa hemos sido varios compañeros, unos de la parte de voluntariado, otros por la parte de empleo, otros por la parte bueno, nosotros tenemos una línea de trabajo que las personas con trastorno mental, es un centro especial de empleo, pues hacen catering y hostelería, y también, ¿no? Pues recuerdo abordar a la misma empresa por diferentes lugares, ¿no? Y bueno, al final resulta y la alianza se convierte en algo muy positivo y afianzado. Luego, no perder el contacto, mantenerles al día
tanto de nuestras actividades como de las que vamos a hacer inmediatamente, y en la medida de lo posible tener acuerdos a corto plazo, poder evaluar y ver qué próximas actividades podemos hacer. Luego he intentado pensar, seguramente haya muchísimas más, en posibles dificultades que nos podemos encontrar en estas actividades de voluntariado corporativo, ¿no? Si entendemos, como bien ha dicho Belén, el voluntariado corporativo como una unión de diferentes actores, empresa, ONG, sociedad, usuarios, donde el voluntariado corporativo pues sería como la argamasa que lo une todo. Bueno, veríamos que puede haber dificultades en todo este proceso, ¿no? Diferentes objetivos entre la empresa y la ONG. Si no hemos tenido esa transparencia o esa claridad a la hora de evaluar, de conocernos al principio, es posible que no lleguemos a nuestro objetivo, ¿no? No sé si recordáis la película Aterriza como puedas, que bueno, en el título de la peli decía que el piloto iba a Chicago, los pasajeros iban a Nueva York y el avión ni se sabía, ¿no? Pues al final es un poco lo que puede llegar a ocurrir, tener algún tipo de accidente social y no llegar a buen término, ¿no? Luego los tiempos de reacción suelen ser muy diferentes. Yo esto lo he vivido, ¿no? Porque las ONGs yo creo que tenemos un ritmo más de caracol y las empresas más de liebre en algunos momentos. Porque, bueno, nosotros muchas veces tenemos que consultarlo, hacer asambleas, consultarlo con los beneficiarios, tener ciertos procesos, y las empresas tienen que llegar a unos objetivos y bueno, y unas metas más a corto plazo, y tenemos que saber esto y tratar de adaptarlo. Luego el peligro de que la empresa utilice a la ONG para su fin, sin tener en cuenta los propios fines de la actividad, ¿no? Los propios fines que al final tiene que repercutir en la sociedad y en los usuarios. Y luego también una dificultad puede ser que en el momento que hemos acordado o hemos colaborado en algún momento, siempre esa empresa y esa ONG van a estar asociados, ¿no? De alguna manera. A nivel de ONG, bueno, adaptar nuestra actividad solo por aprovechar una oportunidad, ¿no? Descuelgan el teléfono y alguien nos dice de 50 voluntarios para el 20 de mayo porque un departamento quiere hacer una actividad. Lo podemos ver como una oportunidad, pero si esto nos hace modificar en nuestro día a día y poner a los beneficiarios en una situación que no es la más adecuada para su proceso, pues quizá no es lo más interesante, ¿no? Y si no hay una reflexión, pues tampoco saldrá bien, ¿no? Luego, pensar que las empresas son una especie de reyes magos que nos van a proveer de todos los capitales que se han visto mermados por estas sucesivas crisis, ¿no? Esto tampoco va a ser bueno, ¿no? En ambos lados, porque también si la empresa considera que al hacer voluntariado corporativo su rentabilidad va a aumentar, es muy posible que al final no se cristalice en una actividad positiva, ¿no? Entonces será una relación un poco perniciosa donde lo único que les una sea el dinero y para nada, ¿no? Las actividades que hacemos tienen que estar dotadas de presupuesto, efectivamente, pero para la actividad en sí o para el proyecto en sí, no para dotar a otros proyectos, ¿no? Luego una mala gestión de los tiempos y recursos que organice la propia entidad, que no haya un plan B, como he comentado antes, no tener en cuenta todo esto. En relación a la sociedad, bueno, todas están interconectadas, pero bueno, que esas actividades se hagan sin que haya un calado en las personas voluntarias. Esto ocurre en cualquier tipo de voluntariado, me da igual que sea corporativo o que no lo sea, ¿no? Si esa actividad se hace sin una
sin un criterio o sin un por qué lo estamos haciendo, pues no va a llegar a ningún lado. Va a ser una actividad más, como una actividad de ocio, una actividad como un curso que hemos hecho y no va a repercutir en una transformación social, ¿no? Luego, que el perfil de voluntarios que no sea el adecuado para la actividad. Me refiero, pues, es una actividad muy deportiva, y que vengan personas muy mayores, por ejemplo. ¿No? Es un ejemplo tonto, pero algo así, ¿no? Y luego, como os comentaba antes, que no haya una buena difusión, que no haya una buena comunicación, también va a repercutir en que no sea provechosa la actividad. Luego, de cara a los usuarios, beneficiarios, alumnos o como lo queráis llamar, que reciban un trato desajustado por parte de los voluntarios, que no estén informados de todo este proceso, porque puede ocurrir que hagamos todas estas actividades, estos proyectos y demás, y no estén de acuerdo. Esto nos ha pasado también. Tenemos una actividad en Manantial que son jornadas que llamamos jornadas laborales en centros de rehabilitación laboral, en la que voluntarios vienen a nuestros centros. Son centros de formación donde los participantes, las personas con problemas de salud mental, están formándose, ¿no? Están formándose en jardinería, en mantenimiento, en informática, y los voluntarios comparten varias mañanas con nosotros, ¿no? Donde ahí el experto es la persona con problemas de salud mental. Bueno, pues la mayoría de las actividades han salido fenomenal. En esas evaluaciones se podía constatar, pero también ha ocurrido que algún usuario, por falta de información, no sabía que pintaban allí de repente en su centro 8 personas metidas en su trabajo, ¿no? Y esto, pues al final no sale bien la actividad porque no está relajada la persona y tiene que hacer un esfuerzo por hacerlo, ¿no? Y luego, pues que no parta de sus necesidades, ¿no? Sino adaptarnos a lo que quiere la ONG, a lo que le viene bien la ONG, a lo que le viene bien la empresa, sin tener en cuenta lo que realmente quiere el usuario. Bueno, posibles claves que pueden ser útiles, ahí os pongo una nube de palabras con estas ideas. Yo creo que puede ser útil, por un lado, como os decía, al hacer esa reflexión, tener un dossier, un documento, un registro de actividades, ¿no? O de propuestas o de proyectos con el que nos vamos a poder acercar a la empresa y con el que vamos a poder empezar a hablar. No significa que vaya a surgir ninguna de estas actividades, pero sí... Miguel, disculpa, es que como se nos ha ido el tiempo porque hemos empezado por un poquito más tarde y simplemente, bueno, como también vamos a dejar la presentación, simplemente por si en los últimos 3 minutos o 4 que nos queda, si podéis también tocar, que es alguna de las preguntas sobre el impacto que tienen todas estas actividades de voluntariado y si habéis considerado algunos indicadores, aunque también recordad que hemos hecho un webinar sobre todo lo que es la medición del voluntariado que podéis recuperarlo en la Voluteca de Voluntare. Perdona, simplemente eso, que quedaba muy poquito y si podéis hablar también un poco de eso y ya está, gracias. Bueno, sí, lo que decía de la importancia de medir el impacto, que esto se puede hacer sobre todo en actividades que se hacen a largo plazo, ¿no? Actividades que llevan un proceso continuado y bueno, os pongo, si me lo permites, aquí como vamos a entregar la presentación, hay diferentes organismos que también ha comentado Belén, donde podemos recoger todo este tipo de materiales, ¿no? para evaluarlo. Sí que es importante el hacerlo y bueno, como ponía aquí una serie de contactos, ¿no? Ha salido ya FEBOCAM, Haz lo Posible, Voluntare, etcétera, ¿no? Y en Voluntariado de Estrategia, que estáis ahí también. Y bueno, hay muchas entidades que podemos recurrir a ellas para poder conseguir instrumentos de medición del impacto. No sé si tengo algún minuto más o no. No te oigo, Marcos. Perdón, que estamos ya en el tiempo
Y bueno, pues... no sé, si quieres decir algo ya para concluir y también si quiere decir Belén, nada, un segundito, y porque no sé si tienen alguna pregunta más, he visto en el chat que más o menos hemos respondido a las cuestiones que nos decían, así que nada, si quieres decir algo, no sé si quiere decir algo Belén, un segundito. No, yo solamente he visto en el chat que había una pregunta un poco Sí. sobre cómo nos habíamos adaptado, ¿no?, a esta fase online, ¿no? Y bueno, o sea, realmente nos ha tocado correr, como a muchas entidades, nos ha tocado correr en dos líneas. Por un lado, capacitándonos también internamente para métodos de trabajo online, y hemos podido hacerlo de nuevo gracias al voluntariado corporativo, que nos dieron pues una formación a más de 70 trabajadores sobre herramientas para el teletrabajo. Y también estamos constantemente en formaciones ya más específicas, por ejemplo, sobre herramientas como Google Classroom, para que nuestros jóvenes puedan seguir su formación a través de esta plataforma, ¿no? Y luego, por otro lado, con los propios participantes, lo primero que hemos tenido que hacer es un diagnóstico, ¿no? Quiénes estaban pudiendo seguir nuestras actividades online y quiénes no. Quiénes tenían datos, quiénes tenían wifi, quiénes tenían tablet, ordenador, móvil, en fin, ¿no? Detectar esto primero y luego también intentar proveerles, ¿no?, de estas herramientas en los casos en los que no contaban con ello, para que nadie se quedase atrás también, ¿no? Sí, Pues nada, muchísimas gracias a los ponentes, a Belén y a Miguel y a todos los participantes. Y sin más, terminamos y nos volvemos a ver, recordad, con el de voluntariado virtual el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos y muy buena semana. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.